Buen día, mi nombre es John Peña. Hoy vamos a hablar directamente del tema qué es una regresión lineal y cómo está compuesta. La regresión lineal, cuando directamente se denomina regresión lineal, cuando la función es lineal, es decir, requiere la determinación de dos parámetros, la pendiente y la ordenada, en el origen de la recta de la regresión. Y la graficamos con la fórmula y igual a x más b en una función de un plano cartesiano, donde directamente tenemos dos variables, tenemos x y y, donde la regresión nos permite además determinar un grado de dependencia de las series de valores de x y y, prediciendo el valor estimado que eso tendrá para una variable x y directamente en la distribución de y. El análisis de la regresión lineal se utiliza para predecir el valor de una variable según el valor de otra. La variable que desea predecir se denomina variable dependiente. La variable se utiliza utilizando para predecir el valor de otra y esta variable se denomina variable independiente. Esta forma de análisis estima los coeficientes de la ecuación lineal involucrando una o más variables independientes que mejor predicen el valor de la variable dependiente. La regresión lineal se ajusta a una línea recta o una superficie que minimiza la discrepancia entre los valores de salidas previstos y reales. Y directamente está compuesta por unas características. ¿Cuáles son los supuestos que los datos deben tener? Para poder crear un modelo de regresión lineal es necesario que se cumplan unas características o factores fundamentales, que son los siguientes supuestos. La primera es la linealidad, que es la relación entre las variables cuando, perdón, la linealidad, que es la relación entre las variables cuando sean lineal. La independencia, que es los errores en la medición de las variables explicativas sean independientes entre sí. La homoscedasticidad, que son los errores cuando tenga varianza constante o la igualdad de varianza. La normalidad, que es las variables según la ley normal. La normalidad, que las variables cuando sigan la ley normal. La no colinealidad, la no colinealidad es cuando las variables independientes no están correlacionadas entre sí. La fuente fue la regresión lineal múltiple directamente de la Universidad Madrid-Hill. Y la tercera pregunta dice, ¿cómo corroborar esos supuestos? ¿Cómo los corroboramos? Primero, tenemos que hallar una independencia donde podamos corroborar el estadístico según Durbin-Watson. Si este entre 1.5 y 2.5, entonces podemos sugerir que los rigos son independientes. Tenemos un modelo 1 con un rango de 960, también tiene un rango al cuadrado o un rango directamente corregido. El error típico de la estimación y Durbin-Watson, que directamente son las variables predictorias. Para comprobar la homoscedasticidad dibujaremos un diagrama de dispersión de las estimaciones valores predichos por modelos tipificados Z-PRE. Frente a los residuos tipificados de los residuos, haremos un procedimiento gráfico para garantizar que hay una homoscedasticidad y en la cual nos debe mostrar una pauta, asociación o un patrón directamente en los nubes que puede ser por dispersión, una regresión por valor pronosticado o tipificado, o la variable dependiendo directamente del grado de dispersión. Para probar la normalidad hacemos los gráficos en normalidad, realizamos el contraste de normalidad según Kolmogorov-Smirnov o el test de Shapiro-Ruiz, que son las pruebas de normalidad. Una es el Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Ruiz, que es el estándar residual o el estándar de residual, debido a la estadística, el grado, directamente la estadística y el grado y la significancia, la corrección de la significación directamente del ejemplo. Nos dice en la cual la cuarta pregunta, explique qué es el rango al cuadrado y para qué sirve. El rango al cuadrado es una medida estadística de qué tan cerca están los datos de la línea de regresión ajustada, también se conoce como coeficiente de determinación o coeficiente de determinación múltiple si se trata de regresión múltiple. ¿Para qué sirve? Sirve para predecir el valor de una variable según el valor de esta. La quinta pregunta nos dice, explique el rango al cuadrado ajustado y explique cuáles son las diferencias con el rango al cuadrado. El rango al cuadrado ajustado es el porcentaje de variación en la variable propuesta que explica por su relación una o más variables predictoras ajustado para el número de predictores.
en el modelo. Una diferencia importante entre r al cuadrado y r cuadrado ajustado es que el r cuadrado asume que cada variable es independiente y el punto de referencia es el modelo que explica la variación y la variable dependiente. Fondo mutuo cartera o la explicación variada como si todas las variables independientes en el modelo afectaran la variable dependiente. En el mundo real esta relación 1 a 1 es rara dependiente y de una vez ocurre, el r cuadrado ajustado por otro lado da el porcentaje de variación y explica solo para aquellas variables independientes que en realidad afecta a la variable dependiente. Nos dice la sexta pregunta. Explica cuál es la prueba de significancia global en una región lineal. La prueba de significancia es la regresión de las pruebas de hipótesis utilizadas para medir la bondad o ajuste de modelo. Esta determina si existe una relación lineal entre la variable respuesta y alguna de las variables regresoras. Ponemos un ejemplo, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, 8 y así sucesivamente. Las hipótesis es de estadística adecuada de h sub 0, donde beta sub 1 es igual a beta sub 1, o beta sub 1 directamente por la constante de beta es igual a 0. O tenemos que h sub 0, a b sub 1 es igual o nula para al menos una conjunción o una variable. Dice, al rechazar las hipótesis nulas se concluye que al menos una de las, la constante, al rechazar las hipótesis nulas se concluye que al menos una de las variables regresoras contribuye a la significancia del modelo. La séptima dice, explique cuál es la prueba de significancia individual en una regresión lineal. La primera, la prueba individual es un coeficiente de regresión, el cual puede ser útil para determinar se incluye una otra variable regresora o si se elimina una o más variables regresoras presentes en el modelo. La adición de variables regresoras es el modelo, implica la SC, que es la regresión de incremente, o la SC error, cuando el error disminuye. Y la otra dice, encuentre una base de datos y realice una regresión lineal. Primero, entonces lo que hicimos fue hacer una regresión lineal simple entre las variables, escogimos la edad y la valoración general, donde se pretende pronosticar en el futuro la variable de valoración general a partir de una variable de edad. La recta de la negra, donde las dos rectas y las dos azules son intervalos de confianza de un 95% de la media de la predicción de las rojas y de valor de un individual de las azules. Se trata pues una región de regresión con coeficientes significativos, pero coeficiente con determinación muy baja con rango al cuadrado o directamente que puede ser 10,25% menos un 50% donde se considera una muy mala capacidad predictiva de un valor individual de la variable supuesta independiente. Hacer una región lineal simple entre el valor P sub 6 y P sub 7 se pretende pronosticar un futuro de valor variable con un valor al conocimiento de la variable P6. O sea, se pretende pronosticar cómo se siente el paciente. A nivel de información recibido a partir de su valoración se acerca el personal médico. Ahora tenemos una capacidad de determinación de un 70,87%, donde la recta de regresión en la siguiente modelo lineal identificamos pues, directamente la valoración y la edad, y al igual para hallar directamente la estadística de esta población, tanto en el rango de determinar la capacidad directamente del personal médico en la capacidad de atender a una población con una edad mayor o superior directamente de un rango entre los 40 hasta los 80 años. Muchas gracias y directamente pues fue este tema completo pues para explicar todas las características de la regresión lineal y sus características que la componen. Muchas gracias.